Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de drama, romance, intriga y muchísima pasión. Porque hoy vamos a hablar de series turcas. Prepárense para un viaje directo a Turquía desde la comodidad de sus hogares, porque hoy vamos a desglosar lo que, a mi humilde opinión, promete ser lo mejor que el 2025 nos tiene preparado en cuanto a series turcas. Y ojo, digo hasta ahora porque el mundo de las series turcas es un universo en constante expansión y siempre hay sorpresas a la vuelta de la esquina. Pero basándonos en los avances, los rumores, los elencos estelares y las premisas que ya conocemos, he preparado una lista con las series que creo que van a dar mucho de qué hablar el año que viene. Antes de que nos sumerjamos en este mar de galanes turcos y paisajes impresionantes, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si son tan fans de las series turcas como yo, o simplemente si disfrutan de un buen drama con subtítulos, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos. Empecemos. La primera serie de la que quiero hablarles es una que ya está generando muchísima expectativa, y se llama Sombras del Bósforo. La premisa es de esas que te enganchan desde el principio: una joven y ambiciosa abogada, Leyla, que trabaja en un prestigioso bufete de Estambul, se ve envuelta en una oscura conspiración cuando acepta defender a un hombre acusado de un crimen que no recuerda haber cometido. Pero la cosa se complica cuando Leyla empieza a sentir una atracción irresistible por su cliente, Demir, un hombre misterioso y atormentado por su pasado. Sombras del Bósforo promete ser un thriller psicológico con toques de romance y drama familiar. Lo que más me llama la atención es la complejidad de los personajes. Leyla no es la típica abogada ingenua, sino una mujer fuerte e independiente que lucha por hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres. Y Demir, con su amnesia y su pasado turbio, es un personaje que invita a la compasión y al misterio. Además, el telón de fondo de Estambul, con su belleza y su historia, le da un toque aún más especial a la serie. Los rumores apuntan a que la producción está cuidando cada detalle, desde la fotografía hasta la banda sonora, para crear una atmósfera envolvente y cautivadora. Definitivamente una serie para tener en el radar. La siguiente en mi lista es una comedia romántica que estoy segura que les va a encantar, se llama Recetas del Amor. Imaginen esto: Aisee, una joven chef con un talento innato para la cocina, pero con muy poca suerte en el amor, hereda el restaurante de su abuela en un pintoresco pueblo costero. Decidida a revitalizar el negocio familiar, Aisee se enfrenta a un reto aún mayor cuando conoce a Khan, un atractivo y exitoso empresario que llega al pueblo con la intención de comprar el restaurante. Obviamente, lo que empieza como una competencia feroz, pronto se transforma en una inesperada historia de amor entre fogones y recetas secretas. Recetas del Amor tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito: una protagonista carismática y divertida, un galán irresistible, un escenario idílico y, por supuesto, mucha comida deliciosa. Creo que esta serie va a apelar a ese lado romántico que todos tenemos, y nos va a recordar que a veces el amor se encuentra en los lugares más inesperados. Además, la serie promete mostrar la riqueza de la gastronomía turca, con platos tradicionales y recetas innovadoras que seguramente nos van a abrir el apetito. Si buscan una serie ligera, divertida y llena de encanto, Recetas del Amor es la opción perfecta. Ahora, cambiemos de género y preparemos nuestros corazones para una historia de amor prohibido y secretos familiares con El Jardín Prohibido. Esta serie nos cuenta la historia de Elif, una joven que trabaja como jardinera en la mansión de una poderosa familia de Estambul. Allí conoce a Mert, el hijo mayor de la familia, un hombre atormentado por las expectativas de su padre y por un pasado que lo persigue. A pesar de las diferencias sociales y las presiones familiares, Elif y Mert se enamoran perdidamente, pero su amor estará lleno de obstáculos y secretos que pondrán a prueba su relación. El Jardín Prohibido promete ser un drama intenso y emotivo con personajes complejos y situaciones límite. Lo que más me atrae de esta serie es la forma en que aborda temas como la diferencia de clases, la presión familiar y la búsqueda de la identidad. Elif y Mert son dos personas que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por defender su amor contra viento y marea. La serie también promete explorar las dinámicas familiares y los secretos que se esconden detrás de las paredes de la mansión, creando una atmósfera de intriga y suspense.
Si les gustan las historias de amor apasionadas y los dramas familiares con giros inesperados, El Jardín Prohibido es una serie que no se pueden perder. La siguiente serie en mi lista es una que combina elementos de thriller político y drama familiar, y se llama El Heredero. La historia gira en torno a Aras, un joven brillante y ambicioso que regresa a Estambul después de años de vivir en el extranjero para asumir el control del imperio empresarial de su familia tras la repentina muerte de su padre. Pero lo que Aras no sabe es que la muerte de su padre esconde una oscura conspiración que involucra a poderosos políticos y empresarios corruptos. En su búsqueda de la verdad, Aras se enfrentará a enemigos poderosos y descubrirá secretos familiares que pondrán a prueba su lealtad y su sentido de la justicia. El Heredero promete ser una serie llena de acción, suspense y drama político. Lo que más me interesa es la forma en que aborda temas como la corrupción, el poder y la ambición. Aras es un personaje que se debate entre su lealtad a su familia y su deseo de hacer lo correcto, y su viaje de autodescubrimiento promete ser fascinante. La serie también promete mostrar los entresijos del mundo empresarial y político de Turquía, revelando los secretos y las estrategias que se utilizan para mantenerse en el poder. Si les gustan las series con ritmo trepidante, personajes complejos y tramas llenas de giros inesperados, El Heredero es una serie que les va a enganchar desde el primer episodio. Cambiando completamente de registro, les presento ahora Leyendas de Anatolia, una serie de época que nos transporta a la Turquía del siglo XIII, en plena época de los sultanatos selyúcidas. La serie narra la vida de Gökhan, un joven guerrero que se une a la guardia personal del sultán y que se ve envuelto en una lucha épica por el poder y la supervivencia. En medio de intrigas palaciegas, batallas sangrientas y alianzas inesperadas, Gökhan deberá demostrar su valentía y su lealtad para proteger al sultán y a su pueblo. Leyendas de Anatolia promete ser una serie espectacular, con una producción impecable y una recreación histórica muy cuidada. Lo que más me llama la atención es la forma en que aborda la historia de Turquía, mostrando la riqueza de su cultura y sus tradiciones. Gökhan es un personaje que representa los valores de la valentía, la lealtad y el honor, y su historia promete ser inspiradora. La serie también promete mostrar las batallas épicas y las intrigas palaciegas que marcaron esta época, creando una atmósfera de tensión y suspense. Si les gustan las series de época con batallas espectaculares, personajes heroicos y una recreación histórica muy cuidada, Leyendas de Anatolia es una serie que les va a transportar a otro mundo. Volviendo al presente, tenemos La sombra del pasado, un drama psicológico que explora las consecuencias de un trauma infantil en la vida adulta. La serie nos cuenta la historia de Defne, una exitosa psicóloga que parece tenerlo todo, una carrera brillante, una familia unida y un marido que la ama. Pero su vida perfecta se desmorona cuando empieza a tener pesadillas recurrentes y flashbacks que la conectan con un oscuro episodio de su infancia que había reprimido. Decidida a descubrir la verdad, Defne se embarca en una investigación que la llevará a confrontar sus propios demonios y a desenterrar secretos familiares que pondrán en peligro su matrimonio y su salud mental. La sombra del pasado promete ser una serie intensa y conmovedora, con una trama llena de suspense y giros inesperados. Lo que más me interesa es la forma en que aborda temas como el trauma, la memoria y la salud mental. Defne es un personaje complejo y vulnerable, y su lucha por superar su pasado promete ser inspiradora. La serie también promete explorar las dinámicas familiares y los secretos que se esconden detrás de las apariencias, creando una atmósfera de tensión y misterio. Si les gustan los dramas psicológicos con personajes profundos y tramas que te mantienen en vilo, La sombra del pasado es una serie que les va a tocar la fibra sensible. Finalmente quiero hablarles de La isla de los secretos, una serie de misterio y romance que nos transporta a una remota isla del Egeo, donde un grupo de personas se ve atrapado por una tormenta y se enfrenta a una serie de sucesos inexplicables. Entre ellos se encuentra Deniz, una joven escritora que busca inspiración para su nueva novela, y Kerem, un misterioso isleño que guarda oscuros secretos. A medida que la tormenta arrecia y los sucesos extraños se multiplican, Deniz y Kerem se verán obligados a unir fuerzas para descubrir la verdad y sobrevivir a la noche. La isla de los secretos promete ser una serie intrigante y emocionante, con una atmósfera opresiva y una trama llena de suspense. Lo que más me atrae es la combinación de elementos de misterio, romance y thriller psicológico. Deniz y Kerem son dos personajes se sienten atraídos el uno por el otro a pesar de sus diferencias y de los secretos que guardan, y su relación promete ser explosiva. La serie también promete mostrar la belleza y la soledad de la isla,
creando un escenario perfecto para el misterio y la intriga. Si les gustan las series con ambientes inquietantes, personajes enigmáticos y tramas que te mantienen al borde del asiento, La Isla de los Secretos es una serie que les va a encantar. Bueno, hasta aquí mi selección de las series turcas que a mi parecer prometen ser lo mejor de 2025. Hasta ahora. Como les dije al principio, el mundo de las series turcas es impredecible y siempre hay nuevas sorpresas en camino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevas series que añadir a su lista de pendientes. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, y que cada uno tiene sus propios gustos y preferencias. Lo importante es disfrutar de estas historias que nos transportan a lugares lejanos y nos hacen vibrar con sus emociones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Ahora, me gustaría saber cuáles son sus opiniones. ¿Qué series turcas les emocionan más para el 2025? ¿Hay alguna serie que creen que me he perdido y que debería incluir en mi lista? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Música de outro y pantalla final con enlaces a otros vídeos y redes sociales.